Bueno, primero que nada, muchas gracias al Meetup de Barcelona por invitarme. Tengo muy lindos recuerdos de Barcelona cuando estuve allá unos días, hace como unos 10 años. Y siempre, bueno, muy feliz y muy contento de hablar un poco de Bitcoin y sobre todo por uno de los aspectos más importantes, yo creo, de Bitcoin, que es su prueba de trabajo y que a esta altura, después de 14 años de la red en funcionamiento, es el parámetro diferenciador con respecto a todas las demás criptomonedas que hay. Si nosotros miramos el resto de los protocolos que existen hoy, la mayoría de los protocolos están operando bajo lo que se llama prueba de participación o prueba proof of stake en inglés. Lo miramos en Ethereum, en Binance Chain y en todas las demás cadenas. Entonces Bitcoin ha quedado como el único mecanismo y como la única señal honesta dentro de las criptomonedas. Entonces, esto es un poco la agenda del día de hoy. Les voy a comentar un poco qué es este concepto de señales sahabianas. Voy a hablar de una introducción a la minería de Bitcoin y cuáles son todas las mecánicas que están involucradas adentro de este procedimiento, toda la evolución y el hardware, cómo ha ido evolucionando a lo largo de estos 14 años. Voy a hablar un poco de, ya que es uno de los vectores de ataque que se le hace a Bitcoin, acerca del consumo de energía, acerca de sus emisiones de CO2 y los últimos dos puntos, ¿sí? Voy a hablar de la estabilidad de la red eléctrica, que es un poco la especialidad que yo estudié dentro de mi secundario y de la universidad, ya que es alguien que me contactó vía Telegram y me dijo si podía hablar un poco de la estabilidad de los sistemas eléctricos. Y después, como para reconciliar todo con el inicio, voy a hablar del principio de la desventaja, que es el otro de los papers que escribió Admon Zahavi, ¿sí? Que es el que básicamente le da el moño a la evolución darwiniana. Entonces, las señales sahabianas, ¿sí? Es un concepto que están propuestas por el biólogo Amos Zahavi. Yo no encontré a nadie que lo haya atado a Bitcoin, este concepto, salvo cuando empecé a hablar de esto hace tal vez 2, 3 años directamente. Pero podría, si alguien tiene una fuente y me dice, che, mira, yo creo que escuché a esta persona también hablar de lo mismo, genial, así lo citamos y correctamente podemos empezar a hablar de esto. Pero el concepto de las señales sahabianas no es un concepto propio de Bitcoin, ni es propio de ninguna disciplina, sino que aparece en diferentes partes dentro de este universo. ¿Sí? Y Atmos Zahavi lo que dijo es que una señalización honesta y una señalización confiable, él lo hablaba entre animales, pero también existe en los principios fundamentales del universo y también entre los humanos. Nosotros utilizamos estas señales sahabianas también. ¿Sí? Lo que dice que básicamente para que una señalización o una señal sea honesta, tiene que ser cara y tiene que ser costosa, de forma de que ese gasto y ese costo no lo pueda realizar cualquier otra persona u otro participante. ¿Sí? En el caso de Bitcoin, el costo es lo que nosotros estamos gastando para mantener la red en funcionamiento, ¿sí? En un montón de las cosas que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Pero, por ejemplo, él lo notó en los animales, ¿sí? Cuando, por ejemplo, las gacelas, ¿sí? Sentían que había una presa cerca de un predador, quiero decir, cerca de ellos, y entonces las gacelas tienen el comportamiento natural, por ejemplo, de empezar a saltar y de empezar a correr, ¿sí? Cerca del predador inclusive, de forma que lo que están ellos haciendo es gastando energía para poder demostrar y enviar una señal honesta hacia sus predadores de que ellas están sanas y que si el predador las quiere correr para comerlas, básicamente va a tener que gastar mucha más energía, ¿sí? Porque va a estar compitiendo contra una gacela que se encuentra en perfecto estado físico. Entonces, esto lo que hace básicamente es que disminuyen las señales deshonestas. ¿Sí? Una gacela que se encuentra herida no puede realizar ese tipo de comportamiento y entonces sí podría ser una presa fácil para cualquier tipo de los predadores. Este tipo de señal honesta no solamente ocurre, como les decía, en la naturaleza, sino en nuestro universo. ¿Sí? Por ejemplo, es uno de los principios fundamentales de los circuitos eléctricos. Cuando uno quiere propagar, por ejemplo, una señal electromagnética en una radio, ¿sí?
uno podría modelar básicamente el funcionamiento de la radio como lo que se llama un equivalente de Thevenin, y en esos equivalentes de Thevenin está demostrado que la máxima transferencia de potencia se da cuando básicamente nosotros quemamos adentro de ese equivalente de Thevenin, adentro de todos los procesos que nosotros tenemos incluidos dentro de la radio, una misma cantidad de energía que la que nosotros podemos transmitir en la onda electromagnética de la radio. ¿Sí? Entonces, de esa forma, si nosotros queremos, no sé, enviar una radio a muchos kilómetros de distancia y estamos quemando, no sé, 2000 watts en la radio, en transmitir y en propagar esa onda electromagnética, nosotros tenemos que quemar esa misma cantidad de energía dentro de todos los procesos incluidos del funcionamiento de la radio, ¿sí? En su resistencia equivalente sería. Eso lo que permite básicamente es que la onda de radio, ¿sí? En su amplitud, se separe de lo que es el ruido electromagnético normal que nosotros tenemos dentro del universo. De forma que cualquier otra persona que se quiere sintonizar a esa onda electromagnética, ¿sí? Tiene un diferenciador básicamente entre lo que es la amplitud real de la onda que nosotros queremos pasar, el programa que queremos transmitir y el ruido, ¿sí? de la radio. Y esa onda, ¿sí? Básicamente, o esa señal que nosotros enviamos al universo, no puede ser falsificado porque sí o sí nosotros necesitamos gastar energía para poder, ¿sí? Enviarla dentro del universo. Nosotros los humanos también tenemos este mismo tipo de comportamiento, tal vez no en todas las civilizaciones humanas, pero por ejemplo en los países como Estados Unidos, en los países como Canadá, cuando una persona le quiere proponer matrimonio a otra persona, lo que él gasta o la tradición que él gasta son 3 o 4 tres sueldos, si mal no recuerdo, en comprar el anillo. O sea, 3 sueldos de su trabajo, de todas las, no sé, 200, 300 horas de esos 3 meses de trabajo, él gasta eso de forma de señalizarle a su contraparte, a la persona con la que él le quiere proponer matrimonio, que esa propuesta es una propuesta honesta, porque en el caso de él de no cumplirla la propuesta, ya sea porque o se arrepiente o porque le engaña o por las razones que sea, la otra persona tiene todo el derecho a quedarse con ese anillo, ¿sí? Y entonces uno perdería ese trabajo. Entonces, las señales sahabianas, ¿sí? Suceden en todas partes del universo, y esto es el principio fundamental sobre el cual opera Bitcoin, ¿sí? Las señales costosas, la idea de tener una base monetaria, ¿sí? Sólida me refiero a que nadie la pueda cambiar, que tiene una emisión pactada, vamos a hablar de eso a lo largo de todo de hoy, ¿sí? Tiene que ser honesta, o sea, para que un montón de otras personas puedan ver la honestidad del proyecto de Bitcoin, nos cuesta a nosotros, ¿sí? Básicamente un montón de infraestructura, costos de mantenimiento y operación, ¿sí? Y el costo eléctrico que nosotros tenemos asociado para poder propagarlo, ¿sí? Y para poder tenerlo en funcionamiento dentro del mundo. De forma de que todos los demás otros proyectos o las personas que quieran atacar a Bitcoin, la única forma de hacerlo es gastando la misma cantidad o más energía, ¿sí? Para poder proyectar esa señal honesta. Entonces, esto lo escribió Amos en el año 1977, en lo que él llamó el paper El costo de la honestidad, y después lo vamos a terminar de atar este principio con un paper de 20 años después, del 97, que es el principio de las desventajas. Entonces, el propósito de la minería dentro de la red de Bitcoin no es la creación de nuevos Bitcoins como la mayoría lo dice, sino que la creación de nuevos Bitcoins o el hecho de que adentro de cada uno de los bloques haya nuevos Bitcoins es lo que incentiva que el sistema sea honesto y lo que refuerza que cada vez más personas se quieran unir, ¿sí? a la minería de Bitcoin, de forma de que la minería es el mecanismo por el cual nosotros le damos finalidad a las transacciones, y como la finalidad de las transacciones dentro de la red de Bitcoin es una finalidad que es estadística, cuando nosotros le damos más finalidad a todas nuestras transacciones, más difícil se hace que algún atacante, ¿sí? Pueda revertir alguna de las transacciones. En lo que nosotros decimos dentro de la red, ¿sí? Si vos querés revertir tal vez una transacción o un bloque en lo que sería este trabajo dentro de la red, capaz que puede ser posible, yo realmente no lo creo, ¿sí? Pero tratar de revertir ya 6 confirmaciones dentro de la red
es imposible para una nación tratar de revertir 144, que es de 144 confirmaciones, que es un día, es imposible para el mundo entero directamente. Entonces, ¿qué es lo que hace o sea, hagamos una introducción a la minería de Bitcoin y cómo es que funciona desde los específicos. En Bitcoin nosotros tenemos dos tipos se podrían catalogar como dos tipos de nodos, dos tipos de software, por llamarlos así. Uno son los nodos completos, ¿sí? Y otros son los nodos mineros, ¿sí? Los nodos mineros, ¿sí? Ya sean nodos mineros individuales o los pools de minería, almacenan la base de datos de la red de Bitcoin, conocido como la blockchain o la time chain, ¿sí? Y almacenan todos los bloques y almacenan todas las transacciones de forma de que ellos pueden, a cualquier nuevo nodo que se está conectando dentro de la red, le pueden transmitir la historia dentro de la red de Bitcoin para que la otra computadora pueda reconstruirla desde el inicio. Al mismo tiempo, en conjunto con los nodos completos, que en ese caso los nodos completos es cualquier tipo de software que corre Bitcoin Core, ¿sí? Validan todas las nuevas transacciones dentro de la red. Y además, los nodos mineros, que esto sí es lo que hacen de diferenciador con respecto a los nodos completos, es propagar nuevos bloques candidatos de acuerdo a lo que llamamos las reglas de consenso, ¿sí? La prueba de trabajo anónima es la única tarea que realizan los nodos completos, los nodos mineros que no realizan los nodos completos, ¿sí? Y propagan estos nuevos bloques proporcionalmente a su poder de cómputo o a la cantidad de energía que están ellos gastando, por decirlo de alguna forma. Lo más importante es quiénes son los mineros. Bueno, la minería dentro de la red de Bitcoin, Satoshi Nakamoto la describe adentro del white paper como la prueba de trabajo anónima, y es un sistema de participación abierta a quien quiera hacerlo, ¿sí? Hay que invertir obviamente en infraestructura, hay que invertir en costos de operación y mantenimiento, a veces en refrigeración y también en electricidad. Entonces, cada vez que un equipo de minería se une a la red, ¿sí? Se une para básicamente recibir y propagar nuevas transacciones y va a validar cada una de las nuevas transacciones de acuerdo a estas reglas del consenso, va a recibir y va a propagar nuevos bloques y va a mantener una copia fiel de toda la historia de todas las transacciones dentro de la red de Bitcoin y va a validar cada nuevo paquete de prueba de trabajo o paquete o bloque, como nosotros le decimos. Y lo que van a hacer de diferente son estas nuevas operaciones, 3, 4 y 5. Van a construir un nuevo bloque candidato. Eso quiere decir que cuando nosotros enviamos una nueva transacción, esa transacción pasa primero por un reservorio que nosotros lo llamamos el mempool o el pool de la memoria, ¿sí? Y de ahí, de todas esas transacciones, para que las transacciones sigan siendo neutrales, ¿sí? Los mineros tienen una identificación que también se podría llamar como una señal sajaviana, que es la tarifa de estas transacciones, en donde básicamente los mineros eligen, o sea, cómo hacen los mineros para elegir qué tarifas van a incluir adentro de este nuevo bloque. Bueno, ellos eligen siempre las que les son más económicamente rentables incluir, ¿sí? Económicamente rentables quiere decir que pagan la mayor cantidad de tarifa por espacio incluido adentro de todos estos bloques. Una vez que ellos agarran construyen ese bloque candidato, lo que empiezan a hacer es lo que se llama el hashing, ¿sí? Empiezan a utilizar números aleatorios, ¿sí? O sea, aleatorios o podrían ser secuenciales, debido a cómo funcionan estas funciones hash. No existe ninguna estrategia que sea ni mejor ni peor que otra, ¿sí? Lo que tienen que hacer básicamente es encontrar, ¿sí? Un nonce válido, si es un número utilizado una sola vez, que hace que el bloque básicamente sea válido. Estos números, ¿sí? Nosotros los podemos encontrar en las páginas de internet que nosotros tenemos. A ver si puedo compartirles una pantalla mejor, a ver si lo puedo, y después les vuelvo a compartir la pantalla entire screen. Denme un segundito. Entonces, en blockchain.info se ve bien justito el número de lo que quiero decir con nonce. Uno va al explorador dentro de la red de Bitcoin. Nosotros podemos ir a explorar, en ese caso, los últimos bloques. El último bloque de sincronismo de la red es el bloque 780.172, ¿sí? Y este bloque tiene un montón de parámetros técnicos, ¿sí? Como la cantidad de bitcoins transmitidos, tiene
un hash identificador, que vamos a hablar más de esto dentro de poco, hace cuánto fue propagado, cuál es la capacidad que ha sido utilizado. Y si ustedes miran dentro de estos parámetros, está este número que se llama nonce, que en este caso es un número utilizado que vale 3.755.856.400, ¿sí? Y que ese número, aglomerado con algunos otros parámetros de la red, como la raíz del árbol de Merkle que nosotros tenemos acá, la versión, el timestamp de este bloque y algunos otros parámetros, ¿sí? Que lo que hacen es entrelazar estos bloques hacia el resto de la cadena, que es el hash del bloque previo, el número identificador del bloque previo, básicamente hace que se haya cumplido esta regla de la prueba de trabajo, y si se cumple esta regla de la prueba de trabajo, básicamente es un bloque válido para todo el resto de la red. La prueba de trabajo se podría como realizar, por decirlo así, de diferentes, como por decirlo, formas. En este caso se utiliza a través del consumo de electricidad y de la criptografía utilizada para Bitcoin, de forma de que esta prueba de trabajo simplemente a cualquier otra persona que participa dentro de la red de Bitcoin le llega el nuevo bloque, y él simplemente agarrando toda esa información que él mismo tiene dentro de su propia computadora, en conjunto con este número, el nonce, ese 35.000 millones, ese 3.000 millones que había, ¿sí? Él se puede verificar desde mi propia computadora. O sea, yo lo que hago es verificar la prueba de trabajo anónima desde mi propia computadora, no yo, lo hace el software y lo hace de forma automática, ¿sí? Y entonces, una vez que el bloque cumple esa regla y que es válido, todos los demás participantes dentro de la red de Bitcoin, lo que vamos haciéndolo es incluirlo a la historia dentro de la red de Bitcoin como el último bloque de sincronismo y el último bloque válido. Una vez que sucede eso, empieza la nueva condición de carrera, que es básicamente el mismo proceso. Se agarran nuevas transacciones dentro del mempool y se las agregan a la red al nuevo bloque candidato, y se lo empieza a hashear hasta buscarlo hasta buscar un nuevo número que nosotros teníamos. Bueno, básicamente esa es la forma en la que se van propagando todos los bloques dentro de la red. Y hay un enclavamiento que es súper interesante, ¿sí? Dentro de la red de Bitcoin, que es que los mineros solamente pueden utilizar la transacción de Coinbase, la recompensa que hay adentro de cada uno de estos bloques, los nuevos 6.25 bitcoins emitidos más las tarifas de todas las transacciones, solamente luego de 100 bloques. Que 100 bloques, ¿sí? Es, no sé, la mitad de un día, un poco más de la mitad de un día, pero para la red de Bitcoin, tratar de que alguien haga un doble gasto de 100 bloques o una reorganización de la cadena de 100 bloques es prácticamente imposible. ¿Sí? Digo prácticamente imposible porque serían tal vez probabilidades astronómicas el hecho de tratar de hacer un catch-up de la cadena desde 100 bloques para atrás. Entonces, un poquitito más a los específicos de la minería de la red de Bitcoin. En Mastering Bitcoin hay un código que ustedes pueden ejecutar si quieren en alguna de sus computadoras. Yo acá lo escribí como un pseudocódigo, ¿sí? Lo que están haciendo básicamente los mineros, ¿sí? Es tratar de producir un encabezado del bloque, ¿sí? El identificador de cada uno de los bloques, que sea básicamente menor que un objetivo, ¿sí? Ese objetivo, ¿sí? Es básicamente como si fuese una barra móvil, como en el juego Limbo. El Limbo es ese juego de baile que uno va haciendo, en donde alguien tiene que pasar por debajo de esa barra, ¿sí? Entonces lo que se hace es básicamente agarrar el Coinbase Nonce, se lo pone como 0 inicialmente, y lo que se hace es agarrar algunos parámetros, ¿sí? Como las transacciones, el Coinbase Nonce, ¿sí? El hash del bloque previo, el timestamp como el N y el NBits, ¿sí? Y se empieza a hacer variar este número, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sucesivas veces, ¿sí? De forma de que en alguna de todas esas funciones nosotros encontramos un encabezado que, si bien arranca con 000, ¿sí? Creo que son 16 ceros ahora consecutivos, eso uno lo puede tranquilamente desde la computadora traducir como a un número, y básicamente es compararlo contra el objetivo dentro de la red.
En el caso que nosotros logremos compararlo y que nuestro identificador del bloque sea menor que este objetivo, lo que implicaría es que nosotros logramos pasar por debajo de esta barrera del limbo y que cumplimos con lo que sería la prueba de trabajo para la red de Bitcoin y para la dificultad actual que nosotros tenemos dentro de la red. En ese caso, lo que hace la función es enviarlo, decir, bueno, encontramos un bloque, lo enviamos hacia el resto de la red, ¿sí? Y el resto de la red va a verificar cada uno independientemente las reglas del consenso de ese bloque, si todas las reglas del consenso de las transacciones incluidas y del bloque son aceptadas y pasan, entonces básicamente se transforma en uno de estos bloques. Para aquel que no entiende código, lo que nosotros hacemos básicamente en este flowchart es agarrar el encabezado del bloque anterior, agarrar el nuevo bloque propuesto, ¿sí? Y lo combinamos esto, ¿sí? Con estos números utilizados y lo que nosotros obtenemos es un número hash identificador de ese bloque y ese nuevo bloque, ¿sí? Se lo compara contra este valor objetivo, que es la misma red de Bitcoin la que va determinando la dificultad de la red, ¿sí? Es un número elástico la dificultad, puede o crecer o puede disminuir de acuerdo a qué es lo que esté sucediendo con el poder de cómputo dentro de la red, y si se cumplen las condiciones objetivo, entonces básicamente se puede enviar el bloque y publicarlo. Y si no se cumplen las condiciones objetivos, lo que se está haciendo constantemente es hashear y enviar un nuevo número para ver si el siguiente número lo cumple. Y entonces, como les había dicho, ¿no? Estos números los están explorando todos los mineros dentro de la red de Bitcoin, ¿sí? Los pools de minería lo que hacen es, de forma de eficientizar sus operaciones, enviar diferentes bloques de números para que los mineros individuales los vayan probando individualmente. Entonces, supongamos que un pool de minería, que es el coordinador particular de la red, tiene 3 mineros individuales, le envían los números, voy a inventarlo, los números, no sé, de 0 a 1 millón al pool A, al minero A, desde el 1 millón hasta el 2 millones al pool B, y desde 3 millones hasta el 4 millones o 5 millones al pool C, ¿sí? Para que cada uno los vaya explorando, de forma de que si aparece en algún momento adentro de esos números aparece un nonce, se publica directamente el bloque. Y si no, se siguen cambiando diferentes parámetros de los bloques, ¿sí? Como para poder seguir explorando y teniendo nuevos números para encontrar una de estas soluciones al bloque. Entonces, hay una wiki técnica dentro de la red de Bitcoin, ¿sí? Que es en.bitcoin.it, ¿sí? Que es una wiki un poco técnica, ¿sí? Que describe básicamente cómo es que funciona el protocolo de Bitcoin. Lo describe en palabras, ¿sí? Pero en verdad lo que describe perfectamente el bloque, cómo funciona la red de Bitcoin, es simplemente el código de Bitcoin, que es lo que se utiliza. No hay como una referencia donde se sabe todas las reglas absolutas, sino que la referencia es la distribución de Bitcoin Core. Entonces, algunas reglas que hay que cumplir para propagar el bloque, fíjense que hay puntos suspensivos, son más las reglas que hay, pero aquel que quiere puede ir a verlas dentro de Protocol Rules. ¿Sí? Hay que verificar que la sintaxis del bloque sea una sintaxis correcta, hay que rechazar si algún bloque es duplicado dentro de ciertas categorías que hay. La lista de transacciones no puede estar vacía, o sea, ustedes van a ver que cada tanto hay un bloque y la mayoría de la gente va a decir que es un bloque vacío, pero es simplemente un bloque que tiene por lo menos una transacción, que es la transacción de base monetaria. El bloque tiene que satisfacer, o sea, el hash del bloque tiene que satisfacer los n bits, que es la prueba de trabajo, ¿sí? La prueba de trabajo de la prueba. La marca de tiempo del bloque no debe estar más de 2 horas en el futuro, ¿sí? Utiliza el promedio de los últimos 2016 bloques, ¿sí? Si mal no recuerdo, la mediana de las horas dentro de la red, si mal no recuerdo que utilizaba. Lo mismo para las transacciones, ¿sí? La sintaxis de la transacción tiene que estar correcta, el tamaño no puede superar al máximo tamaño de los bloques, ninguna de las listas de entradas y de salidas puede ser vacía, ¿sí? Cada valor de la salida, así como el total dentro del rango, tiene que estar dentro del dinero legal, o sea, lo máximo que puede transmitir una transacción dentro de la red de Bitcoin es menor que 21 millones de monedas, ¿sí? Un montón de reglas que tiene que cumplir, que es básicamente, las pueden leer también dentro de las Protocol Rules dentro de la red de Bitcoin.
Pero lo que se está haciendo constantemente es estar en la condición de carrera, ¿sí? En donde nosotros lo que queremos hacer es darle finalidad a todas las transacciones que han ocurrido, a todas o la gran mayoría que entren dentro del bloque, que han sucedido dentro de los últimos 10 minutos dentro de la red. Entonces, supongamos que la red está en sincronismo, en el bloque 2, todas esas transacciones han sido verificadas y han sido aceptadas por la red de Bitcoin, y entonces lo que hace básicamente el minero es agarrar, ¿sí? Y agarrar el hash del bloque previo, ¿sí? Agarrar el nonce, un número, el número inicial es 0, ¿sí? Y agarrar la raíz del árbol de Merkle de todas las transacciones que vamos a incluir nosotros y darle finalidad en cada uno de estos bloques, y empezar a utilizar esta función hash con diferentes números, ¿sí? De forma de nosotros encontrar algún número válido que satisfaga esta prueba de trabajo, o sea que el bloque inicie con una cierta cantidad de ceros. Hay diferentes formas, ¿sí? En general, nonce, si mal no recuerdo, era un número de 32 bits, ¿sí? O sea que un número de 32 bits es un espacio finito, y si es un espacio finito, básicamente lo que nosotros tenemos es una cierta cantidad de números que nosotros tenemos que probar, y a lo largo de la historia de Bitcoin, cuando aumentó la dificultad y cuando se necesitaron explorar nuevos números que no se podían encontrar en estos rangos, ¿sí? Lo que se empieza a hacer es, se modifican algunos parámetros del bloque, como podría ser la transacción de Coinbase, se podría modificar el parámetro que tiene la transacción de Coinbase, que se le puede agregar data arbitraria, y entonces eso, por cómo van funcionando las funciones hash, es como una onda expansiva que nos permite a nosotros, cambiando ese pequeño numerito, explorar otro nuevo espacio de 32 bits, o cambiar el orden de algunas de las transacciones. Estas son algunas de las estrategias que tienen los mineros para hacer esto y encontrar y explorar un montón de espacios. Entonces, la dificultad, este parámetro n bits y el objetivo, ¿sí? Básicamente son tres parámetros que están interrelacionados entre sí, pero que básicamente nos están simbolizando lo mismo, ¿sí? La dificultad es una medida de qué tan difícil es encontrar un hash, ¿sí? Es encontrar este identificador del bloque, ¿sí? Y se toma como punto base la dificultad de la red de Bitcoin cuando la inició Satoshi y la computadora que tenía Satoshi en ese momento, que eso dio el parámetro que era la dificultad 1. Esta primera dificultad que Satoshi le dio es una dificultad que él hardcodeó en el código en el bloque Génesis directamente. Hoy la dificultad, fíjense lo que ha aumentado, si en 14 años ha aumentado considerablemente. Cada época de minería, básicamente, la dificultad, en promedio ha aumentado un 10% en promedio cada 2 semanas a lo largo de estos 14 años. El objetivo y la dificultad son dos parámetros que son inversamente proporcionales, o sea, en el limbo, si ustedes miran la altura de la barra, ¿sí? Mientras más baja la barra está, es más difícil y es más chiquitito el objetivo, uno tiene que pasar por debajo, o sea, es más chiquitita la altura de la barra, ¿sí? Entonces es más difícil. Y entonces ese objetivo es ese número que nosotros, es un número de 256 bits, que todos los clientes de Bitcoin comparten, todos los clientes de Bitcoin lo calculan cada nuevo reajuste de dificultad, y básicamente todos estos clientes de Bitcoin llegan al mismo número de forma independiente, ¿sí? Entonces, cada 2016 bloques, básicamente es un número aproximado a 2 semanas eso. La dificultad de la red se ajusta de forma de que el tiempo de los bloques permanezca constante. Y esto es tal vez una genialidad que hizo Satoshi, porque si él no hubiese hecho este ajuste de dificultad, uno podría haber de alguna forma manipulado la emisión de la red de Bitcoin para que no sea un patrón, constante en el tiempo, ¿sí? Si Satoshi solo producía un bloque cada 10 minutos, que no es cierto, al principio de la red se producían en cada más tiempo los bloques, por la computadora y por cómo costó que ganara tracción, ¿sí? Si más computadoras se unen a la red, lo que hace básicamente es que se disminuya el tiempo, de forma que cuando se disminuye el tiempo de resolver estos puzzles criptográficos. Entonces,
en vez de llevar, si nosotros teníamos un montón de computadoras, ¿sí? El tiempo, en vez de ser 10 minutos, podría haber sido 5 segundos por la cantidad de computadoras que están resolviéndolos estos problemas. Pero al haberle puesto un reajuste de dificultad, esto es que cada 2 semanas la dificultad se vuelve a ajustar para que el tiempo de emisión de los bloques permanezca como el parámetro constante e inalterable dentro de la red y por ende, ¿sí? Como es el tiempo de emisión de cada bloque lo que permanece constante y después la emisión está asociada a cada bloque, ¿sí? La emisión del parámetro de Bitcoin es también lo que se permanece como un parámetro constante y que nadie lo puede alterar, nadie puede traer bloques del futuro, ¿sí? Ni siquiera ingresando kilos de energía eléctrica hacia la red. Entonces, lo que hace básicamente la red de Bitcoin en la actualización de la dificultad o el reajuste de dificultad, ¿sí? Es ver la dificultad previa, ¿sí? O sea, medir el tiempo de los últimos, medir el tiempo que tiene que ser, que son 2016 bloques por 10 minutos, que es el tiempo estándar que deberían tener, el tiempo de diseño, y a eso dividirlo por el tiempo de los últimos 2016 bloques, ¿sí? Y esto es algo increíble. Si ustedes lo miran, Satoshi lo que hizo, yo le llamo una genialidad a esto, pero es en lo que se llama en cualquier tipo de diseño de sistema una transferencia de lazo cerrado. Lo que se utiliza es básicamente un parámetro de la salida de cualquier tipo de sistema. Esto podría estarte representando un circuito eléctrico o podría representarte un sistema mecánico, ¿sí? Supongamos que en un sistema mecánico lo que se está haciendo es, se tiene, no sé, un sistema de un amortiguador y un resorte de un auto. Entonces lo que se mide a la salida es cuánto se comprime el resorte, ¿sí? De forma de utilizar ese parámetro, ¿sí? Para poder reajustar el coeficiente de amortiguación del amortiguador. Entonces, lo que hizo Satoshi es, en la función de entrada, él tiene las transacciones y los bloques, ¿sí? O el hashing power si uno lo quiere medir, y a la salida lo que nosotros tenemos es el timestamp de cada uno de todos estos bloques. Y lo que nosotros hacemos al medir la distancia entre cada uno de estos bloques es saber, ¿sí? Qué tanto nosotros estamos alejados del parámetro de diseño de la red de Bitcoin. Y con el lazo de retroalimentación que nosotros tenemos acá abajo, ¿sí? Se utiliza esa retroalimentación para reajustar el valor de la entrada, ¿sí? Lo que se reajusta en el caso de Bitcoin es el coeficiente de ajuste, la dificultad, ¿no? O el objetivo, que es inversamente proporcional. Y entonces fíjense que este tipo de sistemas eléctricos o mecánicos tienen estas salidas que lo que hace básicamente es ondular cuando nosotros lo excitamos a este sistema con respecto al parámetro de diseño, que sería el parámetro, en este caso el parámetro de diseño es la excitación unitaria. Nosotros lo excitamos con una función impulso que vale 1, ¿sí? Simplemente como parámetro de diseño. Y si nosotros miramos a la red de Bitcoin, esta web está buena, se llama Clockwork Partners, ¿sí? Nosotros tenemos por un lado a la derecha el gráfico que son los bloques producidos por día, ¿sí? Y si nosotros miramos en el parámetro que deberíamos tener nosotros es si es 144 bloques por día, ¿sí? Si es un bloque cada 600 segundos o un bloque cada 10 minutos. Y fíjense lo que le pasa a la red de Bitcoin, ¿sí? Y esto está midiendo esa distancia, esa cantidad de bloques históricos desde el inicio. Y entonces arrancó la red y empezaron las oscilaciones, eso porque el hashing power oscilaba mucho en el principio de la red, en los primeros 2 años sobre todo, pero fíjense cómo se fueron amortiguando y se fue estabilizando el sistema. Cada vez más en los últimos años, sobre todo, fíjense que está muy cercano al parámetro de diseño que nosotros tenemos, salvo tal vez por en el 2020, 19, 20 tal vez, que sería cuando prohibieron la minería en China. ¿Qué año sería? ¿El 2020 o el 2019? ¿Sí? Que son los parámetros que están acá abajo, ¿sí? O al final del año pasado, que fue cuando se apagó un montón de hash rate en Texas, que lo podemos hablar más adelante. Cayó hash rate por el precio en el 2018. Esa fue la caída de hash rate. Y si no, este otro punto acá que fue la prohibición de la minería de China. Entonces fíjense esto.
Cuando nosotros tomamos el promedio, ¿sí?, de los últimos 4 años, que es la parte más negra de la curva, más roja, se están produciendo bloques, ¿sí?, a 146,2 bloques por día, que eso es casi el parámetro de diseño dentro de la red de Bitcoin. Y si ustedes lo miran, es una recta con pendiente 45 grados, salvo al inicio, al principio. Y eso quiere decir básicamente que Satoshi hizo un nuevo cronómetro dentro del mundo. Básicamente, él, si ustedes miran el release del código inicial, él no la llama blockchain, de hecho no, en el paper no figura la palabra blockchain, él lo llama cadena de tiempo, él lo llama time chain, porque básicamente es una cadena de estos bloques encadenados, mejor dicho, ¿sí?, que lo que nos va dando a nosotros es una idea de cómo va pasando el tiempo, ¿sí? Cada 10 minutos en promedio se va creando uno de estos nuevos bloques que, como efecto secundario de crear estos nuevos bloques con la prueba de trabajo, se les da finalidad a las transacciones dentro de la red de Bitcoin. Entonces, esto es lo que les comentaba yo hace un ratito. En el bloque 0, Satoshi hardcodea la dificultad base, y esto tal vez es otra de las genialidades, porque básicamente lo que él hizo es calcular con su computadora cuál era más o menos cuánto era el valor de la dificultad que él iba a tener que tener dentro de la red para poder estar produciendo bloques cada 10 minutos, ¿sí? Y entonces, él lo hardcodeó y lo puso en el valor inicial dentro de la red. Entonces, después lo que se va haciendo es, básicamente, se van midiendo el tiempo que nosotros tardamos en producir estos últimos 2016 bloques, ¿sí? Y si nosotros eso lo comparamos contra el parámetro base, que sería 2016 bloques por 10 minutos, ¿sí? Entonces, acá están hechos con ejemplos. Después de cada uno de estos hitos de minería, cada uno de todos los nodos dentro de la red lo que va a hacer es observar los últimos 2016 bloques, ¿sí?, y los va a comparar, ¿sí?, contra lo que sería este parámetro de diseño. Entonces, si nosotros estamos produciendo bloques, en este caso, en vez de cada 20.000, cada 16.000 minutos, ¿sí?, 16.000 minutos, lo que nosotros tenemos es un tiempo menor al tiempo base, ¿sí? Si es un tiempo menor al tiempo base, ¿sí?, entonces son más difíciles que, ¿cómo es esto? O sea, lo estamos resolviendo más rápido que lo que deberíamos, entonces lo que deberíamos hacer nosotros es aumentar la dificultad. Y entonces se aumenta ese parámetro, se utiliza ese parámetro para minarlo, para aumentarle la dificultad, ¿sí?, hacia la red. O sea, básicamente se aumenta, ¿sí?, y se hace esa multiplicación, y entonces tenemos la nueva multiplicación o la nueva dificultad base. Como por ejemplo contrario, si lo que nosotros tenemos es un tiempo, ¿sí?, y nosotros tardamos más en resolver esa, o sea, lo que se aumenta es la dificultad o se disminuye la dificultad, e inversamente proporcional el objetivo, o se aumenta o se disminuye. Entonces, si nosotros estamos tardando 22.000 minutos en resolver en resolver esos bloques, quiere decir que está muy difícil el problema, y entonces lo que se hace es, se utiliza este número 1,1, que es el cociente entre el parámetro, entre el tiempo y el tiempo de diseño, y entonces lo que se hace es, se aumenta el espacio objetivo, ¿sí?, que es lo que estamos viendo nosotros acá en el gráfico hacia la derecha, ¿sí? Esto está hecho no con dificultad, sino con el objetivo, que es el objetivo inicial que propuso Satoshi directamente. Entonces, la dificultad, ustedes pueden verlo en esta web de SIPA, de bitcoin.sipa.be, que es Peter Will, uno de los desarrolladores de Bitcoin Core, que lo que nosotros podemos ver es la cantidad de poder de cómputo que nosotros tenemos dentro de la red, y podemos ver asociado, ¿sí?, cómo es los reajustes de dificultad asociados a este aumento o descenso de poder de cómputo, ¿sí? Lo que nosotros podemos ver es la dificultad actual, y después lo que nosotros podemos ver es un estimativo de
7 días que él nos propone y después, en verdad, los 14 días del aumento de dificultad. Entonces, fíjense, cuando aumenta el poder de cómputo, asociado a ese aumento de poder de cómputo, aumenta la dificultad siempre retrospectivamente, ¿sí? Cuando disminuye, ¿sí?, el poder de cómputo, también lo que hace es disminuir la dificultad dentro de la red de Bitcoin. Entonces, la red de Bitcoin ha tenido 4 etapas muy distinguidas con respecto a cómo ha sido el hardware que fue utilizado. Inicialmente, cuando ni bien empezó la red, ¿sí?, se utilizaban básicamente CPUs, que es la unidad de procesamiento central de nuestras computadoras, y después pasó brevemente por dos hardwares diferentes, que son las placas de video, que son las GPU, y lo que se llama Field Gate Programmable Array, que son básicamente unas placas que nosotros las podíamos programar para que hagan diferentes procesos, y ahora ya lo que se utilizan es lo que se llaman ASICs, que son Application Specific Integrated Circuits, que son circuitos, chips, ¿sí?, de chips que están fabricados solamente para hacer una cosa específica, que es la minería de Bitcoin. Y esto es la hiperespecialización, ¿sí?, dentro de lo que sería la rama de la minería, porque es la misma hiperespecialización que están utilizando hoy la inteligencia artificial para hacer, por ejemplo, la multiplicación de las matrices y la alimentación de estos modelos de machine learning, ¿sí?, para que las máquinas puedan aprender rápidamente los sets de datos que tienen que ir aprendiendo. Entonces, la minería ha dado estos 4 saltos cualitativos, en verdad 3 saltos cualitativos, porque el de CPU ya se conocía cómo funcionaban, ¿sí? Y fíjense que a medida que fueron dando estos saltos cualitativos, el crecimiento relativo es cada vez menor. Fíjense que pasar del CPU, ¿sí?, hasta lo que fueron las primeras GPUs FPGA y hasta el primer ASICs, un crecimiento de una eficiencia, ¿sí?, de un 700x, o sea, 700 veces. Pasar de los primeros ASICs hacia la segunda generación de ASICs, ¿sí?, hubo un aumento de 13 veces. Pasar de los siguientes ASIC a los ASIC que estamos utilizando al día de hoy, ¿sí?, sin contar las versiones Hydro de todos estos ASIC, hubo un crecimiento de 5 veces. O sea, cada vez que el hardware se hizo más eficiente, básicamente el crecimiento relativo se hizo más chiquitito, ¿sí? Sin embargo, lo que nosotros podemos ir observando es que la red se hizo cada vez más eficiente. Entonces, nosotros estamos en esta 4ª generación de ASICs, ahora, de estos equipos, ¿sí? Estos circuitos integrados, lo que tienen adentro, ¿sí?, básicamente son este equipamiento adentro, tiene lo que se llaman las hashing boards, que las hashing boards es esta placa que nosotros tenemos ahí adentro. Adentro, cada uno de los circuitos, los chips que nosotros tenemos ahí, es estos Application Specific Integrated Circuit, que lo único que está haciendo es alterar estos numeritos nonces, ¿sí?, de forma de tratar de encontrar un bloque dentro de la red de Bitcoin. Hoy por hoy, cada uno de estos equipos, que es el state of the art, se podría decir, que es el S19 XP, consume básicamente 3 kilowatts de energía. Si está consumiendo esta energía, produce una cierta cantidad de ruido muy grande, por eso básicamente se los utiliza en instalaciones industriales. Hoy, estos circuitos que nosotros tenemos acá, ¿sí?, lo que están teniendo son circuitos de 7 nanómetros de tamaño, estos chips, ¿sí?, los transistores de 7 nanómetros, y hoy los chips más avanzados comerciales que nosotros tenemos son chips de 5 nanómetros, que son los que utilizan nuestras computadoras, nuestros dispositivos celulares, y por ejemplo los chips experimentales que más chiquititos son chips de IBM que tienen ligeramente menos de 2 nanómetros. Entonces lo que nosotros fuimos viendo es esta eficientización máxima de los chips hasta llegar a lo que sería el state of the art. Hoy por hoy estamos en la misma estado de arte de la generación de chips. Yo lo que creo que va a hacer ahora la red de Bitcoin es impulsar la creación de cada vez chips más eficientes y más chiquititos, por lo menos en una primera instancia para la red de Bitcoin, y después usar esas mismas tecnologías tal vez para la generación de chips de usos generales, pero que sean ya más chiquititos. Primero Bitcoin lo va a hacer con chips de 2 nanómetros, va a llegar hasta ese state of the art y después va a seguirla impulsando.
Hay un muy buen libro que me leí hace poco que se llama Chip War, ¿sí? La guerra de los chips y de cómo los chips deberían ser una nueva guerra, una nueva frontera, así como tenemos las guerras de Internet con el firewall de China. Bueno, la guerra de chips que forman parte de toda nuestra vida cotidiana, de nuestras computadoras, microondas, autos, a todos los sistemas controladores que nosotros tenemos de nuestra vida. Bueno, se va a transformar en una nueva guerra que Jason Lowery lo escribió también en su libro que se llama Software, que también podrían leerlo. Ese libro todavía no lo leí porque no lo encontré electrónicamente todavía. Entonces, nosotros adentro de la red de Bitcoin tenemos estos 4 tipos de energía adentro del sistema. Tenemos la energía incorporada, o sea, la energía incorporada es básicamente hay que extraer minerales, con esos minerales y hay que construir equipamiento, ¿sí? Todo eso previo a hacerlo funcionar. Después nosotros tenemos la electricidad, que es cuando el equipo está en funcionamiento, constantemente hay que estar haciéndolo y operándolo. 3.000 watts cada uno de esos equipos que habíamos mencionado. Y después, ¿sí? El enfriamiento que nosotros tenemos que tener, tal vez el enfriamiento del recinto en donde se encuentren todos estos equipos, ya sea porque hay que hacer refrigeración de aire o tal vez refrigeración de algún aceite mineral, ¿sí? Eso hay que llevarlo por intercambiadores, hay bombas, es todo un costo energético. Y después la operación y mantenimiento, sueldos de empleados que nosotros necesitamos para mantener estas instalaciones, alquiler si la instalación no es nuestra, costos misceláneos que nosotros tenemos para las operaciones que nosotros tengamos. Entonces, un cálculo que nosotros podríamos hacer, y yo lo hice acá como un cálculo inicial, ¿sí? Que lo vamos a ver, es si yo quiero saber cuánto Bitcoin podría ganar, ¿sí? Teniendo un hashing power, ¿sí? Conectando una de estas máquinas, un S19, nosotros le estaríamos ingresando a la red 140 terahashes nuevos que nosotros vamos a tener, ¿sí? Y hoy la red está operando, si ustedes miran el indicador de hashing power de la red, a 309 exahashes, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros queremos ingresar una nueva máquina, no es que se hace un cálculo, sino que básicamente lo que nosotros vamos a obtener, ¿sí? Es, primero, en este cálculo lo que nosotros tenemos es un porcentual de cuánto es lo que representa esa computadora del poder de cómputo total de la red, ¿sí? Y si nosotros a eso lo multiplicamos por 30 días, 144 bloques por día y 6.25 bitcoins por cada bloque, lo que nosotros obtendríamos es 0,012209 bitcoins mensuales. Esto es aproximadamente al precio del día de hoy, ¿sí? Sin contar alguna fee que nos cobre el pool de minería. Y básicamente estos serán unos $200, $250 mensualmente. Con esos $200 lo que nosotros tenemos que pagar es el costo de operación y mantenimiento, la electricidad y la amortización de la máquina. Estas computadoras, dependiendo de qué tan caluroso está el mercado de la compra y venta de equipamientos, pueden salir a fin de año 2021, si mal no recuerdo, que era el pico del precio de Bitcoin. Yo he visto ofertas de gente que las vendía a $10.000 cada computadora y el fabricante las estaba vendiendo a $5.000. Y hoy yo lo que veo es oferta de gente que está vendiendo estas máquinas a menos de $2.500. O sea, es la misma computadora, pero el mercado, dependiendo del precio de Bitcoin, lo que hace es, les pone un precio muy diferente porque hay mucha más gente comprando que vendiendo. Es una ley de oferta y demanda. ¿Cuál es el problema de esta ecuación que nosotros hacemos? Bueno, que básicamente es una ecuación estática. Y lo que nosotros vimos hasta ahora es que el hash rate y la dificultad son básicamente parámetros dinámicos que están cambiando todo el tiempo. Entonces, si ustedes van a esta web que es bitcoin.com, btc.com/stats/dificultad, lo que pueden ver es cómo han ido cambiando la dificultad de la red de Bitcoin en cada uno de estos epochs de minería. Y nosotros, en cada uno de estos epochs, lo que nosotros podemos hacer es básicamente sacar un estimativo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es al hashing power de la red multiplicarlo por 1 más el aumento por unidad del hashing power. Cuando uno hace el cálculo, si uno toma todo el historial de la red de Bitcoin, todos los 300 y pico de epochs de minería que han habido, básicamente la minería aumenta a un 9% cada epoch de minería.
Pero si vos tomás solamente los últimos 4 años, que es algo más representativo de lo que está haciendo ahora, porque por cómo vimos la eficientización los aumentos X del hash rate, ese primer por 700X que hizo ya no está activo, o sea, ya no aumenta el hash rate 700 veces porque el hardware no se puede eficientizar tanto. Si uno toma el promedio de los últimos 4 años, está aumentando, ¿sí?, cada 2 semanas aproximadamente un 2%. Entonces, de esta forma, con esta ecuación y teniendo en cuenta este aumento de dificultad, lo que nosotros podemos sacar es cuánto Bitcoin tenemos nosotros por aumento de dificultad, y entonces fíjense que nos da aproximadamente la mitad del anterior, ¿sí? Y nosotros eso lo podemos mandar a una tabla de Excel y fíjense que nosotros obtendríamos 0,0056 en el primer epoch de minería que nosotros conectemos la computadora, pero bueno, al siguiente nosotros tendríamos 0,0055 y después 0,0054, ¿sí? Todo esto entendiendo que en el tiempo el aumento de poder de cómputo de la red va a ir aumentando. Esto es un promedio a lo largo de la historia, ¿sí? No se olviden que en el halving, en el 2024, dentro de un año, un poquitito más, va a reducirse la mitad y entonces en vez de haber 6.25 bitcoins nuevos por cada bloque, va a haber 3,125, ¿sí? Y así como yo acá le propuse que podía aumentar, uno podría hacer un cálculo más específico, ¿sí? Y podría a veces disminuir. Fíjense que acá hubo momentos muy marcados en donde, ¿sí?, el poder de cómputo de la red de Bitcoin disminuyó mucho. Y entonces si disminuyó, nosotros, si seguimos con esa computadora conectada, bueno, entonces esta tabla, si ustedes miran esas caídas y le sacan un promedio, ¿sí?, podrían hacer un cálculo también de esa caída de hashing power y saber, ¿no?, hacer un estimativo de cuánto más Bitcoin podrían ir recibiendo directamente a lo largo de estos epochs de minería. Entonces, lo que nosotros vimos a lo largo de la historia de Bitcoin es que la red primero ¿qué es la palabra que quiero utilizar? Se concentró en China, ¿sí? Durante muchos años estuvo concentrada ahí. Esto sucedió básicamente porque los incentivos estaban dados para eso. Los incentivos eran un montón. Yo les voy a mencionar los que creo que eran los más importantes. Parte del sistema de la red eléctrica de China, había 2 provincias, Sichuan y Sichuan, que básicamente estaban en el centro de China y que tenían muchísima energía hidroeléctrica. Básicamente no la podían transportar hacia la costa de China, que es donde vive el 90% de la población de China, y no la podían transportar porque las redes eléctricas no daban abasto, estaban saturadas. Y entonces lo que hizo ahí básicamente es que la gran mayoría de mineros, ¿sí?, se quedaran ahí y consumieran esa energía, porque si vos esa energía no la consumís, la tenés que dejar pasar, ¿sí? El dique, una vez que está lleno, hay que simplemente dejar pasar esa energía. Y como todos sabemos, una vez que se desaprovecha, que no se utiliza una energía, la potencialidad de obtener algún tipo de trabajo, esa potencialidad de energía no vuelve más, aumenta la entropía del universo y no se vuelve a esa posibilidad de obtener trabajo eléctrico, no se vuelve a generar dentro del universo. Vendrán otras posibilidades, pero esa misma en particular no. Y entonces lo que se hizo es, se aprovechaba esa energía. Y entonces Bitcoin en esos momentos consumía mucha energía hidroeléctrica, ¿sí? Además, la fabricación de chips de China, la fabricación de chips se encontraba en China y entonces era fácil producir los equipos y no había que transportarlos hacia otras partes del mundo. Y también que la mano de obra de China también es barata, ¿sí? En ese sentido, es un país con pocas regulaciones y entonces eso hizo que se concentrara ahí. Bueno, China prohibió hace tal vez 1 o 2 años la minería y bueno, eso hizo que el hash rate se moviera hacia otros lados. Kazajistán, Europa, como Islandia o Rusia y Estados Unidos fueron los que más recibieron esa migración de hashing power. Esta es una frase que me encanta, que es de uno de mis científicos favoritos, que es de Richard Feynman. Él fue uno de los investigadores que descubrió, yo creo que voy a decir el Voyager, es uno de los cohetes que explotó, tal vez era un Apolo inclusive, que explotó en los 90s y él fue uno de los científicos encargados de descubrir qué era lo que había pasado con ese
con ese cohete, y él estaba hablando de un ORRIM, ¿sí? Que estuvo mal diseñado por alguna razón en particular, ¿sí? Y entonces él dice, para que una tecnología sea exitosa, la realidad debe tomar precedente por cualquier otra, por arriba de las relaciones públicas, porque la naturaleza no puede ser engañada. O sea, Bitcoin es un sistema, ¿sí? Que está asegurando las transacciones de la red de Bitcoin termoeléctricamente a través de las leyes del universo, ¿sí? Y de forma de que nadie puede mentirle a la red de Bitcoin, salvo que, y ni siquiera esto es considerado una mentira, salvo que gaste la misma cantidad de energía acumulada para poder propagar, ¿sí? Una versión alternativa de la cadena de bloques. Eso quiere decir que no, ni siquiera una ley de algún estado, no, ni ninguna ley, ni ningún juez, ni ningún abogado, ni nadie puede tener alguna ley que vaya por arriba de las leyes de la naturaleza, que es lo que utiliza Bitcoin, en este caso la matemática en conjunto con la ingeniería y las leyes de la naturaleza para hacer este mecanismo. Lo digo porque la mayoría de los otros sistemas de mecanismos de consensos, ¿sí? No están anclados a las leyes físicas del universo, sino que están utilizando solamente mecanismos, tal vez, por decirlo de alguna forma, económicos o mecanismos solamente computacionales para tener un consenso dentro de las redes. Entonces, esto es lo que ha pasado en la minería de Bitcoin a lo largo de este tiempo. Si ustedes han leído tal vez algún artículo que dice que la minería de Bitcoin gasta energía o que es un desperdicio, ¿sí? No lo es, en definitiva. La red de Bitcoin es una actividad humana como cualquier otra de las actividades humanas que nosotros realizamos, ¿sí? Y tiene su derecho, yo creo por lo menos, y en las siguientes slides voy a dar el caso de por qué creo que es que tiene su derecho de poder realizarlo, ¿sí? Y entonces, como era de esperar, entonces la red de Bitcoin a lo largo de la eficientización del hardware ha eficientizado, ¿sí? En promedio la red se ha ido eficientizando. En este caso lo que nosotros estamos viendo en el eje de la izquierda es la cantidad de energía por terahash que está consumiendo la red de Bitcoin. Y entonces fíjense que va cada vez consumiendo menor cantidad de energía para producir la misma o más cantidad de terahashes que nosotros tenemos dentro de la red. Es una recta con pendiente decreciente y esto va a seguir sucediendo porque los incentivos están ordenados para que así esto siga sucediendo, ¿sí? La producción de energía del mundo, esto es para todas las actividades del mundo, ¿sí? Está hoy en 170.000 terawatts hora. Esto está incluyendo la producción de transportes, ¿sí? Generación de electricidad, la construcción, toda la actividad humana, ¿sí? Y fíjense que es una exponencial creciente. Eso quiere decir que esto no va a decrecer bajo ningún concepto. Y si ustedes miran las tres fuentes más predominantes de energía, lo tenemos ahí como carbón, petróleo y gas natural. Eso es aproximadamente el 80% de la producción de energía del mundo. Cualquier sueño ambientalista de que digan que vamos a vivir con redes de paneles solares y redes y redes de, ¿cómo es esto? De molinos eólicos, que me digan de dónde vamos a poder producir 100.000 terawatts hora de forma constante a lo largo del mundo para poder utilizar la vida que nosotros tenemos. Entonces, eso yo no creo que sea en un tiempo cercano que sea posible. Si nosotros miramos la red de Bitcoin, esto es el consumo que está dando la red es una estimación que da Cambridge, o sea que hoy tienen un valor mínimo de 50 terawatts hora, ¿sí? Medio, que sería 100 terawatts hora, o máximo 150 terawatts hora. Eso es hoy que la red de Bitcoin representa un consumo eléctrico del total de ni siquiera es medio por ciento, medio de un décimo por ciento de la energía total del mundo. O sea que básicamente la red de Bitcoin hoy no es que esté consumiendo nada que lo que predijeron en algún momento que iba
a consumir. Si nosotros miramos artículos del año 2016, 17, decía que para estos años, Bitcoin iba a consumir toda la energía del mundo o el doble de la energía del mundo. Todos esos cálculos han estado errados por órdenes de magnitud enteras. DJ Economist es otro que dice que los equipos de minería de Bitcoin él tomó lo que pasó en la primera etapa de la minería de Bitcoin, donde había que cambiar los equipos de minería tal vez cada 6 meses o cada un año, y él dice que eso siguió sucediendo y no mira los datos que hoy un S9 todavía sigue funcionando 6, 7 años después, y que es probable que los equipos de ahora, los S19, duren tal vez 10 o próximamente duren 20 años los equipos de minería. A medida que que el aumento del hashing power se hace con menos picos, no aumenta tan rápido el hashing power, los equipos de minería, como se van eficientizando, nos van a durar cada vez más directamente. Entonces, hoy la minería de la red de Bitcoin utiliza un mix de energía. Esto es un dato del Bitcoin Mining Council, pero el reporte de CoinShares e inclusive Cambridge, si ustedes miran los números, dan números dentro del orden de esta misma magnitud, ¿sí? Entre 60 o entre 50 y 70% de que Bitcoin consume energías renovables. Si ustedes lo miran, Bitcoin consume y produce para consumir energía renovable en mayor número que cualquier otro de los países del universo. O sea que lo que hace es básicamente traer cosas buenas adentro del mundo, o sea, es tener más generación de energía renovable dentro del mundo. Y con respecto a sus emisiones de dióxido de carbono mundial, fíjense que esto es básicamente una curva exponencial positiva también, ¿sí? Que esto no ha alcanzado un plató ni reducirse. Los últimos 100, 200 años han aumentado las emisiones de dióxido de carbono, y si nosotros lo miramos por industria, la gran mayoría de esas industrias son para electricidad, sí o sí, para el transporte de todos los bienes que nosotros tenemos y que consumimos dentro del mundo, ¿sí? Ese transporte incluye también a las segundas y terceras, que son las manufacturas de cualquiera de todas las cosas que nosotros tenemos, y la construcción, ¿sí? Y inclusive la agricultura, ¿sí? La agricultura es, les recuerdo, lo que nosotros comemos todos los días. O sea, tratar de reducir el dióxido de carbono sin reducir sustantivamente la calidad y la cantidad de vida humana que nosotros tenemos dentro del mundo no es posible al corto plazo directamente. Si nosotros miramos la emisión de dióxido de carbono de la red de Bitcoin, ha tenido ciclos en aumento y en descenso, pero fíjense que el aumento que tiene histórico, cuando uno busca la tendencia, es muy, muy menor, porque lo que se compensa es con la eficiencia de la red. Fíjense que va aumentando, o sea, la pendiente es positiva, no lo voy a decir que no, pero es muy positiva, muy chiquitita la pendiente directamente. Entonces, hoy Bitcoin anualmente sí está emitiendo la décima parte de un 1% de todas las emisiones de dióxido de carbono de todo el mundo. O sea que realmente Bitcoin no es el problema, ¿sí? No es que está produciendo el 40% de la emisión de dióxido de carbono, sino que si uno mira, fíjense, les mostré en las industrias, estas son las industrias, y si lo miran por países, hay 3 países que son responsables por las emisiones de dióxido de carbono. Esos 3 países son China, India y Estados Unidos, que son responsables entre el 70 y el 80% de las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, habría que mirar exactamente a esos 3 países si nosotros queremos reducir las industrias de dióxido de carbono. Y así como dijo Constantin hace unas semanas, yo creo que los países como China e India tienen problemas más importantes, o sea, que la reducción de dióxido de carbono ahora. Hoy tenés que alimentar entre esos 2 países 2.500 millones de personas, y entonces no creo que se reduzca el dióxido de carbono, porque creo que si vos le preguntás a cualquier persona y vos decís, mira, o reducís el dióxido de carbono o no le das de comer a tu hijo, la gente va a elegir darle de comer al hijo toda su vida, y eso es algo que nuestro instinto de supervivencia y de reproducción nos lo va a elegir por arriba de cualquier ley, por arriba de cualquier mandato que nos venga de cualquier otra persona. Entonces, ni hablar de que también se puede sostener Bitcoin de una forma verde, por decirlo así. Esta es una
unos pasos que yo encontré que es básicamente del exchange Gemini, que básicamente lo que hacen es, uno tiene Bitcoin y uno es responsable, ¿sí?, por una fracción de esa emisión de dióxido de carbono, ¿sí? ¿Cuánto es esa fracción? Bueno, a mí me gusta un modelo que dice que uno es responsable por el porcentual del hashing power que uno sostiene de Bitcoin. Entonces, si nosotros sostenemos un Bitcoin, hacemos 1 dividido 19.500 millones de Bitcoin que hay emitidos hoy. Eso es lo que sería el cálculo del uso de la red de Bitcoin. Después lo que nosotros hacemos es calcular la energía consumida por todos los mineros, ¿sí? Pero nosotros podemos calcular el uso propio de toda esa energía que nosotros tenemos, ¿sí? Después podemos calcular con los números la intensidad de carbono que gasta esa energía. O sea, nosotros podríamos descontar que mucha de la energía que consume Bitcoin es energía verde, es energía renovable, ¿sí? Y entonces nosotros podemos calcular las emisiones de carbono relacionado con solamente el Bitcoin que yo sostengo. Si suponemos que somos un altcoiner y que tengo un Bitcoin. Y entonces lo que nosotros podemos hacer es calcular el costo de compensar esas emisiones de carbono, y lo que podemos hacer es o agregar hashing power alimentado con energía renovable, o lo que podemos hacer es comprar bonos de carbono. ¿Sí? Yo acá hice el ejemplo, hoy sostener un Bitcoin equivale a alimentar un S9, ¿sí?, que son 800 watts de energía renovable. O inclusive podés no agregar un S9 y simplemente agregar un paneles solares equivalentes a 800 watts de energía renovable. Y con eso uno podría estar de alguna forma offseteando el consumo que nosotros tenemos de nuestra red de Bitcoin. Entonces, voy a pasar a lo que sería ya los últimos 2, 3 temas que me gustaría tocar. Uno es la estabilidad de la red eléctrica en comparado con... hay mucha gente que dice que los mineros de Bitcoin van a entrelazarse con las redes eléctricas, y que básicamente cuando... ¿Cómo parafrasearlo esto? Bien. Que solamente los mineros van a ayudar a la estabilidad de la red eléctrica. Cuando haya sobreabundancia de energía eléctrica, ellos la van a consumir, y que cuando falte energía eléctrica, los mineros no van a minar. Yo eso realmente no creo que sean tan así, porque vos tenés un ciclo diario de consumo de energía, y la red de Bitcoin funciona porque Bitcoin está todo el tiempo generando una cierta cantidad de hashes. Salvo que lo veamos esto de forma mundial y que se distribuya mucho el poder de hashing de la red de Bitcoin, y que tal vez cuando la gente está consumiendo mucha energía en una parte del mundo, no se está consumiendo tanta en otra, y entonces ahí estén operando los mineros. Pero lo que le pasaría a eso es que no estarías aprovechando el 100% del tiempo de tu máquina de minería. Más allá de eso, les voy a contar un caso muy especial, que es lo que pasó en Texas este año, que me parece interesante porque sí es un caso de estabilidad de la red eléctrica que sucedió. Entonces, lo dijimos, luego de la prohibición de la minería de China, el hash rate se ha mudado mundialmente hacia otros lados, pero actualmente Estados Unidos se llevó más o menos el 30% del hashing power mundialmente. Eso porque tiene una red desregulada con precios en contado al tiempo real, tiene una red económica y tiene gran capacidad, tiene formuladores de políticas alineados, hay una ley que se pasó absolutamente, que se pasó ahora hace poco, que es la ley del derecho a minar, ¿sí? Así como tenés en Estados Unidos la libertad de expresión, el derecho a tener un arma, el derecho a minar Bitcoin. Tienen importantes excesos de energía, especialmente renovables, tienen mucho gas natural proveniente de fracking, ¿sí? Y entonces, si ustedes miran el caso de Texas venía ingresando energía renovable, ¿sí? En los últimos años, desde el año 2011, ¿sí? Desde el 9 hasta el 26% de energías. Y se planeaban ingresar hasta el año 2026, ¿sí? 90 gigawatts de energía solar y 23 gigawatts de energía eólica. Entonces, las cosas que les pasaban a la red eléctrica de Texas es que ellos tienen un consumo en la parte oeste, ¿sí?
y en esa parte oeste no tienen tanto consumo, ¿sí? O sea, ellos tienen 32 gigawatts de energía, pero solamente consumen 5 gigawatts de esas cargas. Y entonces, fíjense, le pasó lo mismo que le pasaba a China cuando China tenía la energía. Si vos no la podés transportar, esa energía, entonces te conviene minarla, te conviene utilizarla para minar Bitcoin directamente. De hecho, transportar la energía eléctrica dependiendo de la red eléctrica, en promedio te lleva unas pérdidas de un 7%. O sea, si vos la transportás y la vendés, ¿sí? Vos tenés una pérdida ahí de 7% versus que consumirla y usarla para minar Bitcoin, que la podrías obtener ahí sin ese 7%. Entonces, solamente ellos podían exportar 12 de esos gigawatts, entonces quedaban 15 básicamente para minar. Y entonces como la oferta estaba creciendo porque estaba ingresando cada vez más energía renovable, muchos mineros de Bitcoin fueron a establecerse ahí para poder minar Bitcoin. Entonces, en el consumo diario, básicamente lo que decían es que cuando la energía eólica y la energía solar, que sería la parte amarilla de esta curva, la solar, ¿no? En particular, que tiene una curva del día, que corresponde al día, solamente podés almacenarla, ¿sí? Y que esa curva te supere a vos lo que sería la demanda, que sería la curva en negra que nosotros tenemos ahí, básicamente lo que podrías hacer ahí es minar con ese excedente, minar Bitcoin. Pero fíjense que en general las curvas diarias de consumo, y esto es lo que yo les comentaba, en general el consumo eléctrico está en déficit, ¿sí? Fíjense las horas desde la hora 1 hasta las 7, o 7 u 8, y después desde la hora 19, ¿sí? En general estás en déficit y en general la mayoría de las redes eléctricas suplen ese déficit de energía base con energía térmica. Nosotros tenemos la mayoría del mundo, la energía térmica es la que se utiliza para esa carga dinámica que nosotros tenemos a lo largo del día. La capa base de energía se utiliza en general como energía nuclear o energía hidráulica, que son las energías base. Entonces, esto es lo que dicen que la gente que se podría utilizar. Yo no veo que los mineros estén utilizando minería así solamente 7, desde las 8 hasta las 18, solamente 10 horas al día. O sea, los equipos estarían menos, y fíjense que solamente tenés mucha exceso de oferta con respecto a la demanda en las primeras horas, después se te achica eso. Yo no veo que este sea la evolución de la minería de la red de Bitcoin. Sí, lo que sí veo es que en momentos en donde el precio de la red de Bitcoin, ¿sí? Esté muy por encima de lo que sería un precio económico, ¿sí? Que los mineros de la red de Bitcoin solamente hagan uso de los precios más baratos de la electricidad para poder minar Bitcoin directamente. Entonces, Bitcoin corta las colas de la distribución, proporcionando básicamente una respuesta a la demanda durante picos de estrés de la red, ¿sí? Comprando energía de los periodos de menor actividad dentro de la red. Y esto fue lo que pasó en diciembre. ERCOT, que es el controlador de la red eléctrica de Texas, en el 16 de diciembre vio que, si ustedes miran, este es el aviso oficial, vio que cuando vinieran en los siguientes 10 días las heladas más fuertes, con vientos y con heladas de los últimos 10 años, no les iba a alcanzar a ellos para alimentar todo lo que tenían ellos dentro de la red. Y entonces lo que fueron haciendo es que una gran parte significativa de la carga asociada a lo que ellos llaman LFL, Large Flexible Loads, que son los data centers y los mineros de Bitcoin, se redujo durante el evento de frío para poder básicamente, para que tengan disponibilidad las personas y la calefacción de las ciudades. Entonces, en respuesta, lo que hicieron los mineros de la red de Bitcoin, no solamente porque el precio era caro, sino porque hablaron con ERCOT, el ente regulador, fue apagar los equipos de minería durante un tiempo, durante los días más fríos que hubo. Fíjense que apagaron 128, 1280 megawatts de la red, que eso era casi el 90% de los equipos. Fíjense que ellos tenían 1300 más o menos megawatts estaban consumiendo, y después un adicional de un 75
megawatts más hicieron el exceso. O sea, fíjense que no solamente el precio no les convenía a ellos, porque el precio eran estos picos en celeste que tenían, sino que hablando con las entidades reguladoras, hicieron lo que era lo mejor para la sociedad, por lo menos para su sistema directamente. Y esta es las conclusiones que yo les había comentado. ¿Sí? El principio de la desventaja de Admon Zahavi, que escribe él 20 años después, y que básicamente es lo que ata a sus principios a la evolución darwiniana. ¿Sí? Básicamente él dice que los emisores de estas señales costosas indican la calidad y la aptitud biológica, ya que solo los animales que son aptos pueden permitirse malgastar recursos, ¿sí?, en señales costosas. El caso de él lo da con un peacock, ¿sí?, que creo que será un pavo real, la traducción, si mal no recuerdo, que ellos tienen una cola hermosa y entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué tiene una cola hermosa si es algo antiaerodinámico y les agrega peso? Que básicamente eso los hace vulnerables hacia los predadores, ¿sí? Y entonces lo que él dice es que si algo existe y existe dentro de la realidad, inclusive siendo una desventaja, actúa básicamente porque el animal puede, ¿sí?, con la desventaja inclusive ser, ¿sí?, tener una aptitud biológica superior que la de sus contrincantes. O sea, inclusive teniendo la desventaja, el pavo real puede esquivar a todos sus predadores y entonces, teniendo una cola y teniendo una cola cada vez más grande, las hembras dentro de esa raza se pueden dar cuenta que la señal honesta que está mandando el peacock, ¿sí?, es una señal honesta porque básicamente es sano, inclusive teniendo su desventaja. Y entonces, esto es lo que hace Bitcoin. Bitcoin tiene una señal honesta. La señal honesta es la creación de un sistema monetario paralelo a los sistemas monetarios tradicionales, con una emisión finita, un sistema abierto, incensurable y que cualquiera puede participar, y es un sistema mundial. No necesitas pertenecer a ninguna nación, a ningún estado para poder participar dentro de la red de Bitcoin. Y la señal honesta que tiene Bitcoin, ¿sí?, es un principio de la desventaja, porque inclusive consumiendo energía eléctrica, teniendo una emisión de dióxido de carbono, hace todas estas cosas de forma pública. Todo el mundo puede ver qué es lo que está sucediendo y lo realiza básicamente como si fuese una idea de una confiabilidad, de calidad y de aptitud en este sistema criptográfico, en este sistema asegurado termoeléctricamente criptográfico. Algo así debería ser lo mejor. Y eso es la conclusión, ¿sí? Con respecto a la prueba de trabajo, no hay nada que se compare dentro del universo. Aparece en la naturaleza, aparece en los humanos, aparece en los sistemas computacionales, y la minería de Bitcoin sirve para darle la finalidad a las transacciones entre usuarios y mantenerla sincronizada. Y la blockchain es solamente una construcción, ¿sí?, para cómo ir entrelazando estos paquetes de prueba de trabajo que llamamos nosotros estos bloques, que el paquete de la prueba de trabajo es básicamente el último instante en donde se transmite la red y dice, esta es el último paquete de la señal honesta que nosotros estamos generando. Entonces, hoy la red eléctrica consume como si fuera un país más o menos número 34, ¿sí? Y eso quiere decir que de los aproximadamente 190 países que hay en el mundo, 150 de todos esos países no podrían atacar a Bitcoin ni aunque quisieran. Eso quiere decir que agarra Zambia, un país, ni siquiera utilizando todos los recursos que tiene el país eléctricos, ¿sí?, esto sin hablar ni siquiera de los costos necesarios para tener los equipos de minería, no puede atacar a la red de Bitcoin, ¿sí? Hoy por hoy, Bitcoin es resistente inclusive a ataques estatales inclusive de múltiples naciones, ¿sí? Su consumo energético y su emisión de CO2 son minúsculas, ¿sí?, comparados con otros de los sistemas humanos que nosotros tenemos y que los comparamos, ¿sí? Y inclusive si fueran considerables, ¿sí?, cuando llegue tal vez a consumir el 5% de la energía eléctrica, tener un sistema con estas características, ¿sí?, un sistema monetario, como lo dije, yo creo que se ganó ya el derecho de poder consumir la cantidad de energía que consuma,
porque la va a pagar, básicamente, y porque incentiva el uso de energías renovables, y porque es una actividad humana como cualquier otra actividad humana. Y que si nosotros hoy nos paramos y decimos, bueno, Bitcoin es la barra, ¿sí? En donde decimos, esto no está bien hacerlo, ¿sí? Cualquier después otra actividad humana puede verse afectada por este mismo tipo de mecanismo de barra móvil. Es una de las falacias. Eso quiere decir, hoy nosotros, si Bitcoin consume, no sé, el 5% de la energía humana, quiere decir que después nosotros podemos cancelar cualquier tipo de actividad humana que consuma esa cantidad de energía. Y entonces ahí esa barra móvil se puede ir moviendo cada vez más hasta poder censurar cualquier tipo de actividad humana. Y bueno, eso es todo lo que yo tenía como para comentarles hoy. Nuevamente agradecerle al Bitcoin Meetup de Barcelona y agradecerles por el tiempo, agradecerles a todos ustedes por lo que escucharon. Tengo ahí algún contacto, si alguno de ustedes quieren, un Twitter, hay un curso entero acerca de Bitcoin en el YouTube de Julián Drangos, es una playlist que es un curso que hicimos para una universidad, para la Universidad Tecnológica Nacional de acá de Argentina. Ahí si quieren tienen un correo, es mi nombre y mi apellido todo junto, @gmail. Si alguno me quiere contactar para algo después, con alguna duda, alguna recomendación de libros, algo que tengan ganas de compartir, bueno, es una de esas opciones directamente. Yo sé que empezamos un poco más tarde, les pido disculpas, o sea, empezamos y cuarto, así que esto era todo lo que tenía, así que si quieren hacer alguna ronda de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar? Nadie. Yo sé que si no, ustedes después tienen ahí otras actividades, tienen un dinero también. Julián. Sí. Bueno, no sé si se va a escuchar mucho eco, ¿no? Hay un Vale. montón de eco, pero... Me llamo Mauricio. Yo casi no estoy muy metido en este tema del Bitcoin, pero dijiste algo que en general Bitcoin consume una décima parte de un porcentual de energía global. Es correcto, ¿no? Correcto. Pero luego el último dijiste que si Bitcoin fuese un país, hablando en términos energéticos de consumo, es el número 34. Lo que significa que 150 países no podrían atacarlo. Entonces, me hace pensar que hay 150 países que, incluso utilizando todo su potencial energético, no es comparable con el de Bitcoin, y no me hace sentido que ese menos del 1 porcentual de emisiones de carbono que genera Bitcoin con la cantidad de energía que utiliza esté correlacionada a la referencia que hiciste al final. ¿Me explico? ¿A qué te referís? ¿Como por qué 150 países no lo podrían atacar? Sí, no entendí esa parte. Claro, la mayoría de los recursos humanos o recursos energéticos o recursos en general, podés verlo también en cualquier tipo de distribución se llama distribución de Pareto básicamente, pero básicamente lo que es una ley de potencia. Lo puedes buscar como Pareto Law o distribución de Pareto. Es el ganador de cualquier categoría es ganador por mucho, ¿sí? Y después tenés algunos participantes, pero la cola de la distribución es infinita. O sea, la gran mayoría de esos 150 países tienen muy poca energía, tienen muy poca disponibilidad energética. Y después tenés los grandes países que son los que consumen la mayor cantidad de energía eléctrica. Alemania, Estados Unidos, Canadá, Corea, India, China, esos son los grandes consumidores de energía, pero la gran mayoría de países no consumen mucha energía directamente. Y eso lo ves también, por ejemplo, en artistas que escuchan, artistas de Spotify. Vos tenés grandes artistas que se llevan la gran mayoría de las escuchadas mensuales y después tenés una cola infinita de artistas que no son escuchados, que tienen algunas pocas escuchadas por mes. Esta misma distribución es lo que le pasa también a la energía eléctrica. Y entonces por eso 150 países no lo pueden atacar directamente a Bitcoin. No sé si quedó respondida esa pregunta ahí. O si no, reformulala a ver si entiendo mejor.
Gracias a todos. Bueno, les mando un saludo a todos para que puedan continuar con sus actividades. Gracias a Wave, que fue el que me contactó por para hacer el meetup. Y bueno, que tengan muchos éxitos. Gracias.